Foster está en línea con nosotros. Doctor, buenos días, los saludo Ricardo Fonseca, ¿cómo le va? Bueno, buenos días, gracias por su contacto. En realidad es así, y le quería preguntar concretamente cómo está observando esta crisis internacional y cómo ve la Argentina parada frente a esta situación. Yo creo que lo primero que hay que decir es que estamos frente a una situación que, si bien se podía prever, ya había muchos síntomas, si uno recorre algunas obras de los últimos años, algunas intervenciones de prestigiosos economistas, va viendo que se hacían señalamientos respecto a los peligros de una especulación financiera alocada, de una artificialidad de todos los préstamos hipotecarios en Europa y en Estados Unidos, se llama la burbuja hipotecaria. Es decir, había ciertas señales, pero eso no significa que no haya sorpresa, que no estemos observando con preocupación y efectivamente como algo que tiene un nivel de lo inesperado, este crack generalizado y esta especie de movimiento espasmódico hacia arriba, hacia abajo. Cada día nos desayunamos con algo nuevo, que las bolsas suben nuevamente, que al día siguiente pierden todo lo que recuperaron, que ya estamos hablando quizás de la entrada en una situación de recesión económica en los países centrales. Es decir, muchos de los mecanismos de análisis han quedado absolutamente desprovistos de legitimidad, sobre todo aquellos voceros del dogma económico que reinó en los últimos 25 años, hoy se debieran guardar a silencio, ¿no? Es decir, toda su lectura, su interpretación del mercado, de la autorregulación, la vieja mano invisible de un gran economista como fue Adam Smith, pero bastardeada por el discurso contemporáneo, llegó a que la economía sigue un curso siempre racional, siempre desplegando lo mejor de sí mismo. Bueno, hoy descubrimos que no es así, descubrimos que el Estado no es un cuco, un monstruo al que hay que destruir, sino que es una herramienta clave en los tiempos civilizatorios, que no es posible una sociedad que simplemente deje hacer que la ganancia y la riqueza se desplieguen por sí mismas, sin controles, sin regulaciones, sin preguntarse cómo se hacen estas cosas. Entonces creo que estamos frente a una escena mundial muy compleja, no sabemos hasta dónde llegará este crack, si la crisis deviene en otra cosa, estamos a la espera. Pero de hecho esto, creo que Argentina y en parte la región, yo creo que hay que incorporar a la región en un plano más amplio, sin estar a salvo, porque nadie está a salvo de una época de la historia económico-política en que la interrelación material y tecnológica hacen que lo que suceda en la otra parte del mundo tenga de algún modo influencia en mi propia sociedad, porque los mercados están entrelazados, porque el precio de los commodities, porque las redes tecnológicas de la circulación del capital, porque el sistema de créditos, etcétera, 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 hace que no existan blindajes que garanticen que un país pueda atravesar esta tormenta sin ninguna consecuencia. Dicho esto, de todas maneras, me parece que estos últimos años en la Argentina y en la región, de alguna manera prepararon las condiciones, tanto económicas como yo diría cultural políticas, para leer y atravesar este momento de otra manera. Si esto nos hubiera tomado en los años 90, estábamos como diríamos popularmente en este momento, en el horno, con una economía absolutamente endeudada, con un sistema productivo destrozado, porque la convertibilidad terminó de hacer aquello que había iniciado Martínez de la destrucción industrial, de infraestructuras. Nos hubiera encontrado en Argentina en condiciones de alegría extrema y aparte capturada nuestra visión del mundo por la dogmática del mercado, sin saber qué hacer. Lo mismo con otros países de América Latina. A partir de los últimos años, del giro del milenio, algo sucedió en la región que, con sus idas y vueltas, sus diversidades, no es lo mismo Venezuela que Brasil que Chile, Chile que Argentina, Argentina que Ecuador, pero algo sucedió. Esto también está ligado a cambios bien interesantes en la región que hicieron de América Latina primero una especie de bestia negra, ¿no? El FMI, el Banco Mundial, los grandes gurúes de la economía decían que América Latina había entrado en
especie de locura populista y que iba a terminar en colapso. Bueno, pareciera ser que eso no ha sido así y que ahora en realidad hay una disponibilidad por construir con seriedad mecanismos regionales que puedan atacar en común la problemática que se ha inaugurado ahora. También ha generado que en países como el nuestro no haya crecido el endeudamiento ni de algún modo la relación con los mercados internacionales no ha tenido el vínculo de los 90, se ha reconstruido en parte el aparato productivo, en fin, me parece que incluso en términos cultural políticos hoy podemos discutir mejor el papel del Estado, el papel de los mercados, el papel de los actores sociales, políticos, económicos, sindicales, con otras herramientas, porque incluso la crisis de la resolución 125 hizo visible lo que estaba invisible en la sociedad argentina, sobre todo la interrelación entre política, democracia, conflicto, Estado, qué significa una renta, cómo se distribuye, incluso volvimos a discutir conceptos olvidados. Entonces, desde ese lugar, insisto, miramos la escena con preocupación, no hay garantías de que podamos sortear sin daños lo que está sucediendo, pero me daría la impresión que al menos estamos mejor colocados o mejor preparados para hacer lo que hay que hacer. Doctor Foster, ¿esto es una crisis del sistema del capitalismo para retornar renovado o es la posibilidad de una nueva alternativa? Es una pregunta buena, ¿no? Yo creo que uno puede decir que el capitalismo siempre ha tenido crisis cíclicas distintas. Yo creo que la más comparable para tratar de imaginarnos a esta crisis es la del 29-30. No porque sea específicamente igual, porque la del 29-30 se daba en otro contexto de la historia, pero también era el producto de un modo de reproducción del capitalismo que estaba agotado y que estaba unido al laissez-faire, al viejo capitalismo liberal heredado del siglo XIX. Pero, y no es menor, la salida de esa crisis fue diversa. Estuvo, por supuesto, la implementación de políticas keynesianas, sobre todo en los Estados Unidos de Roosevelt, la construcción del estado de bienestar, pero también la política de gran garrote hacia América Latina, y en Europa, no hay que perderlo de vista, la salida fue por derecha, es decir, los fascismos, y la culminación de ese periodo de los años 30 fue la guerra mundial, con lo que significó y con el final de esa guerra a través de la utilización de armas nucleares. Esto no significa que estemos frente a la misma situación, no veo un peligro del fascismo al modo alemano-italiano de los años 30, pero sí en la Europa de los últimos años vemos giros hacia la derecha, reaparición de los racismos, que son preocupantes en un contexto de crisis gravísima como esto. Entonces yo diría que hoy más que nunca aquellos que defendemos la democracia, que defendemos la relación entre democracia y equidad y justicia y libertad, tenemos que estar atentos a que el capitalismo nos salga de esto, concentrando más la riqueza, favoreciendo a los mismos y dejando justamente en peores condiciones a los que más han sufrido esta crisis. Yo leí ayer un artículo, creo, del filósofo Zizek, donde él decía que la paradoja de la resolución que Bush le intenta dar a esta crisis es la construcción absurda de un socialismo para ricos. Es decir, los que son protegidos son aquellos que generaron el daño, y los que quedan desprotegidos son aquellos que sufren el daño. Bueno, entonces Bush dice, vamos a intervenir el fundamento del modo de vida norteamericano, que es la libertad de mercado, para garantizar la libertad de mercado. Lo mismo dijo el 11 de septiembre, vamos a derogar el fundamento de la libertad norteamericana, que son las libertades públicas, para defender las libertades públicas. Cuidado con esos discursos, ¿no? Son discursos de lo monstruoso también. Doctor Foster, le agradecemos mucho esta gentileza que ha tenido con